La entrevista Prime. Gracias por acompañarnos. Después de la revisión de la actualidad en Mega Noticias Prime, llega el momento de profundizar en uno de los temas. Y uno de esos temas es la creación del Ministerio de Seguridad. Y lo vamos a hacer con la Subsecretaría de Prevención del Delito, la exalcaldesa Carolina Leitao, que está con nosotros, que uno tiene en la cabeza, alcaldesa, pero no, subsecretaria. ¿Cómo está, Juan Manuel? Déjame preguntarle primero, ¿cómo ha sido el desembarco en una subsecretaría como esta? Que además con el puro nombre promete mucho. Sí, bueno, la verdad es que ha sido una locura y como yo dije, me tuve que subir a la micro andando, así que eso ha sido más bien lo más intenso de todo. Estudiar mucho, tengo que ir al Parlamento, defender proyectos de ley, cambiar el switch. No he tenido tiempo de hacer el duelo de Peñalolén todavía, o sea, yo dije, ¿qué va a hacer de mí al día siguiente? No alcanzó a pensar en eso. No alcancé, no. ¿Y qué diferencia? Porque ambas son pegas bien ejecutivas, porque ser alcalde no puede ser más ejecutivo, hay que estar ejecutando permanentemente, además en las calles, que los vecinos lo vean, trabajar con el consejo. Este es otro tipo de ejecución desde el punto de vista político. Marquemos alguna similitud y diferencia para después empezar a hablar del Ministerio de Seguridad. Bueno, lo primero es acostumbrarse a tener jefe y jefa, el presidente y la ministra. Buen punto. Yo no tenía jefe, me mandaba sola y aquí uno tiene que ser muy disciplinado también, porque es un gobierno y hay que estar alineado con todas las cosas. Y segundo, es harto trabajo intelectual, por decirlo así, o sea, en mi caso que tengo que meterme en los temas, los proyectos de ley, bueno, yo soy abogado de profesión, entonces no me cuesta desde el punto de vista de leer un proyecto de ley, pero hay que defender por qué, el sentido, hay que preguntar, muchas reuniones. Y el tema del terreno es distinto, porque hoy día yo voy y me relaciono, bueno, con los alcaldes, hacemos actividades en terreno, pero yo te diría que he hecho un poco de menos, como no he podido todavía además salir a regiones y otras cosas, he ido un par de veces, pero como estamos recién entrando, yo creo que he hecho de menos un poquito esa relación más cercana con la gente que quiero retomar. De alguna manera voy a buscar una manera, visitar los consejos comunales de seguridad, o sea, de alguna manera empezar a retomar ese vínculo más comunitario, que es bueno tenerlo siempre para poder ir definiendo las políticas y ir poniendo los énfasis y las prioridades. Y en cambio, ¿qué sí está disfrutando de un ministerio o una subsecretaría que exige mucho? ¿Qué se puede disfrutar? Bueno, yo creo que lo más importante es que este tema en particular, prevención del delito, para mí era un tema muy cercano. Nosotros en Peñalolén desarrollamos una gestión que fue bien innovadora y muy referente de muchos municipios en el tema de prevención, en el tema de recuperación de espacio público, en los temas de prevención social, situacional, organización comunitaria, generar capital social. Por lo tanto, para mí era muy cercano esto porque yo le di mucha importancia al tema de prevención y sobre todo de prevención social, trabajo con jóvenes, con niños. Tú recordarás años atrás, niños muy famosos que tenían apodos que no quiero nombrar, y que se hicieron conocidos por su carrera delictual. Y nosotros en ese minuto nos dedicamos a trabajar el tema de infancia y abordar y logramos resultados, y resultados exitosos, pensando también en una realidad que no estamos exentos, digamos, del contexto. Ahora, pero logramos resultados. ¿Cómo se extrapola eso a una realidad país que es diversa, distinta y además muy compleja desde el punto de vista geográfico, en la ubicación, la realidad socioeconómica? Por lo tanto, esto es una multiplicación, digamos, de desafíos. Sí, yo creo que el principal desafío de la subsecretaría es primero lograr socializar muy bien y sensibilizar respecto al tema de la prevención. Hoy día hay una cierta sensación de que la prevención es un tema de largo plazo. Y yo soy convencida y tengo absoluta evidencia de que la prevención es de corto plazo. También tiene mediano y largo plazo. ¿Usted entiende que lo que acaba de decir la deja amarrada indefectiblemente, digamos, a una promesa de decir que uno puede prevenir en el corto plazo? Te voy a poner un ejemplo. Nuestro programa Lazos, que es el que aborda justamente el tema de detección temprana de riesgo en niños y jóvenes. Si un niño delinque hoy, cuando aparece una noticia, estos niños de 13, 14, si yo logro que ese niño no vuelva a delinquir, estoy evitando cientos de delitos en la vida de esa persona y de ese niño, que va a delinquir hasta los 30 o 40 años asegurado, porque así corren las carreras delictuales hoy día. Ahora, se trabaja en una subsecretaría donde probablemente se comete la injusticia desde el punto de vista de la valoración ciudadana de no considerar ese elemento, que es muy relevante, por cierto,
pero que la gente probablemente no lo percibe en el corto o en el mediano plazo. La gente cuando le dicen prevención del delito es que yo creo que me prevengan de que no me hagan un portonazo, una encerrona, un abordazo, que no me asalten en la calle, que no me entren a robar a la casa. Claro, pero otro ejemplo práctico, las cámaras de televigilancia que nosotros financiamos para los municipios que tienen. Los vecinos se enteran de los delitos que ocurren, obvio, porque son los que se ven en la televisión o en los grupos de WhatsApp, pero no se enteran de la cantidad de delitos que no ocurren gracias a la televigilancia, que están los equipos de seguridad vinculados con Carabineros, con la policía en general, y yo creo que en eso hay que tener más conciencia respecto del ámbito preventivo, o cuando tú recuperas un espacio público o cuando pones luminaria. Las personas hoy día quieren caminar tranquilas a tomar la micro, el metro. Cuando los que tenemos hijos y decimos nuestros hijos salen en la mañana y salen al colegio, no queremos que les roben la mochila, el celular. Y nos pasa muchas veces decir, bueno, ¿cómo incidimos en eso? Si llegan tarde, en el invierno que oscurece temprano, hay que iluminar una calle principal donde está el paradero de la micro. O sea, son cosas muy concretas y muy prácticas. Ahora, obviamente que esta subsecretaría tiene el pecado, que eso se va a resolver con el nuevo Ministerio de Seguridad, que la única que dice delito es la Subsecretaría de Prevención y la Subsecretaría del Interior, que es la que aborda como el delito contingente, por decirlo así, claro, o más inmediato, es Interior, que no tiene en ningún lado ni seguridad ni delito. Entonces hoy día con el Ministerio de Seguridad se crea la Subsecretaría de Seguridad Pública y se diferencia de la Subsecretaría de Prevención del Delito, generando una articulación, y la Subsecretaría de Prevención del Delito pasa a tener un rol también protagónico con los otros ministerios de coordinación. Hablemos entonces un poquitito de eso. ¿Qué significa en la práctica el contar? Todavía nos quedan un par de breves trámites, pero ya damos por descontado que el ministerio está listo, ¿no? ¿Qué significaría en la práctica tener un Ministerio de Seguridad y cómo marcaría una diferencia respecto de lo que actualmente tenemos como orgánica institucional desde el gobierno? Bueno, lo primero es fortalecer la institucionalidad vinculada a un tema que es prioritario y urgente en un ministerio que va a estar encargado solo de ese tema y no de otros temas. Hoy día el Ministerio del Interior tiene una gran cantidad de tareas y se lo consume, una buena parte, el tema de seguridad, pero las prioridades terminan siendo tensionadas, digamos, por esto que es la articulación política, que también lo tiene el Ministerio del Interior. Hoy día se separa, se profesionaliza esa tarea, es como decir, es como el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud se dedica a la salud, no se dedica a otra cosa. El Ministerio de Seguridad se tiene que dedicar a seguridad. La agenda política no se va a ver contaminada, en el fondo hoy día se contamina mucho porque, oye, a veces un proyecto de ley no se vota porque para dañar al gobierno de turno, ¿no? Porque no estoy hablando solo de este gobierno, puede ser cualquiera y los que vengan, claro. En el fondo se contamina mucho, por lo tanto va a permitir que el ministro o ministra de Seguridad rinda cuenta de eso, las tareas, articule, y creo que tiene como 3 etapas. Tiene un rol de, obviamente, la relación jerárquica con las policías, o sea, manda y sigue teniendo ese mandato, es centralizado, o sea, eso está así, va a seguir siendo así. Tiene un rol de coordinador con los ministerios y tiene un rol articulador con los entes autónomos, la fiscalía, los gobernadores, los municipios. Entonces, tiene esas 3 categorías que le permiten diseñar una estrategia y pensar en el corto plazo, pero también en el mediano y el largo plazo con mayor eficacia y eficiencia, entendiendo que igual hay un sentido de urgencia. En esta estructura, en algún momento hubo un debate sobre si debía o no contar con secretarías regionales ministeriales. Ese debate ya quedó despejado, pero vimos irrumpir a última hora a gobernadores que no estaban de acuerdo porque básicamente sentían que le estaban restando la posibilidad de una autonomía en materia de seguridad, entregándole el rol, si se quiere, de sheriff regional al delegado como el coordinador con las secretarías regionales ministeriales. ¿Por qué hacerlo a través del delegado presidencial y no a través de los gobernadores? Había un cuestionamiento ya de la figura de los delegados, porque el delegado es como el interventor del presidente, como que sí, autonomía para las regiones, pero no tanta porque hay un delegado. ¿Por qué hacerlo a través del delegado? Bueno, hoy día se cambia la figura porque el delegado pasa a ser del Ministerio del Interior, o sea, sigue perteneciendo al Ministerio del Interior, y quien asume la responsabilidad de la seguridad es el Ceremi de Seguridad. Claro. Por lo tanto, y no podía quedar el delegado supeditado a un ministerio que no le corresponde. Por lo tanto, son tareas distintas. Y el único rol que le va a corresponder al delegado en el ámbito de seguridad, entre comillas, es pedir el auxilio de la fuerza pública, pero cuando tiene que ver con temas de gobierno interior, de temas de emergencia pública, qué sé yo. Y eso lo hace, y a través del Ceremi, además no lo va a poder hacer directamente con las policías. Pero no lo puede hacer el gobernador, el pedir el auxilio. No, y el gobierno ha tomado una definición que creo que tiene más que ver con la experiencia regional, me refiero latinoamericana u otras experiencias internacionales, donde se ha visto que la descentralización en materia de seguridad
no es una buena estrategia para abordar los temas de seguridad, por distintos temas incluso de corrupción, porque el crimen organizado opera de una manera muy distinta que requiere de un órgano central que esté encima, porque se ha visto que el tener el control de las policías centralizadamente es la mejor experiencia. Por lo tanto, el gobierno ha tomado una definición en ese sentido de no descentralizar el tema de la seguridad desde el punto de vista del control de las policías y de generar las políticas y programas que se definen nacionalmente. Pero sí, hoy día el mismo gobierno ha presentado un proyecto de ley que está en el Parlamento respecto de transferir mayores atribuciones a los gobiernos regionales en materia de prevención. Y yo creo que ahí sí podemos jugar un rol muy articulador, porque los gobiernos regionales invierten muchos recursos en seguridad y pueden perfectamente incidir mucho más en prevención. Ya, déjeme hacer un alto ahí, porque efectivamente escuchamos en las campañas a gobernadores, y particularmente lo que ocurría aquí en la región metropolitana en el enfrentamiento entre Francisco y Claudio Rego, que ambos hablaban sobre las cámaras de seguridad, los drones. Usted me dice, por otra parte, que la Subsecretaría de Prevención del Delito, cámaras de seguridad, en fin. Ahí escuchamos al alcalde decir cámaras de seguridad. Primero, pucha, que cámara de seguridad, pareciera que... Ya, pero por ejemplo, las cámaras no conversan, todas. Ya. Una definición estratégica de un Ministerio de Seguridad y por supuesto de la Subsecretaría, que lo estamos haciendo ya hoy día, pero que se va a fortalecer, como el proyecto CITIA, que es lo que busca es unificar la mirada de la ciudad, porque nuestra ciudad está conurbada, ¿no? Los municipios están uno al lado del otro y el delito pasa de una comuna a la otra muy rápidamente. A veces puede cruzar 7 comunas en un mismo delito. Entonces, justamente lo que buscamos es articular eso y decir, cuando el gobernador compre cámaras, por ejemplo, le compre una comuna que postula cámara, vamos a poder articular, trabajar mucho más articulado. ¿Por qué el gobernador compra cámaras si las compraba la Subsecretaría de Prevención del Delito? No, es que lo pueden hacer. La Subsecretaría también compra cámaras. Pero por eso, ¿por qué no la pregunta es que sean de una tecnología que conversen entre ellas. Esa es otra pregunta, pero antes de esa, sí. ¿Por qué el gobernador tiene que comprar cámaras si se supone que la Subsecretaría de Prevención del Delito compra cámaras? Porque hoy día los gobernadores cuentan con recursos que, o sea, el gobierno regional de Santiago tiene en su presupuesto, a veces, y lo dijo el propio gobernador Orrego en su minuto, que él gasta más en seguridad, la propia gobernación de Santiago, que lo que tiene la subsecretaría para todo el país. Porque o sea, ustedes tienen poco presupuesto. El presupuesto del gobierno regional de la región metropolitana de Santiago es un gran presupuesto y se puede invertir. Y no son cosas contradictorias, son cosas complementarias. Ahora, porque nosotros financiamos los municipios de todo Chile, de todos los tamaños. Siguiendo esa lógica, les aseguramos. Lo entiendo. Sí. Entonces, le hace la alcaldesa, subsecretaria, entiendo eso. Pero una vez que ya uno tiene claro, el gobierno regional tiene plata para, por ejemplo, materia de seguridad, y la subsecretaría tiene sus luquitas también, a lo mejor pocas, pero debería tener más, en fin. Pero cuando llega el momento de comprar las cámaras, nunca se le ocurrió convencer y decir, ¿qué marca de cámara estáis comprando? Para comprar la misma y que en el fondo conversen, porque si no, nunca pasó eso. Pasaba, pero es voluntario de los gobernadores. Hay gobernadores que van y te dicen, oye, mira, yo quiero hacer esto, ¿qué me recomienda? ¿Cuál es la norma técnica? Hay otros gobernadores que actúan por su cuenta porque tienen autonomía para gastar los recursos del gobierno regional. Lo que buscamos y lo que se busca en el Ministerio de Seguridad es articular. Y para articular, obviamente, y transfiriendo responsabilidad de prevención a los gobernadores, obviamente que va a ser no solo la atribución, sino que también con responsabilidad respecto de tuiciones técnicas, de recomendaciones técnicas, etcétera, para que no sea que cualquiera haga cualquier cosa. O sea, el Ministerio de Seguridad va a poder, por ejemplo, convocar a los gobernadores de manera mucho más habitual para trabajar temas de seguridad, políticas, planes regionales, etcétera. Con los Ceremis tendrán que trabajar de manera muy conectada con los gobernadores para aquello. O sea, se avanza en institucionalidad, se fortalece la institucionalidad, pero además se denota que esto tiene un sentido de urgencia y eficacia. Yo creo que el principal, lo que la ciudadanía nos está pidiendo hoy día es ser más eficaces. Y para tener más eficacia se requiere concentrarse en la tarea de una mejor manera. Subsecretaria, una de las críticas que se escuchó mencionar respecto de la creación del Ministerio de Seguridad es un ministerio más burocracia más recursos más. Al margen del debate, porque aquí uno puede discutir si era necesario o no tener un ministerio, yo creo que ese es un debate que ya quedó bastante zanjado, porque esta es una idea que surgió en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Esto es un proyecto que además ha sido transversal, se presentó durante el gobierno del presidente Piñera y se termina por fortalecer durante el gobierno del presidente Boric. La pregunta es si efectivamente no hay aquí una duplicación eventualmente de recursos. Es decir, si este ministerio va a contar con una determinada presupuesto y el Ministerio del Interior tenía el suyo en materia de seguridad,
¿significa que ahora el Ministerio del Interior tiene menos presupuesto? Es que esto, bueno, cuando se aprueba en el Parlamento, cuando se lleva a las comisiones, se hace un informe financiero. O sea, Sí. se le dice, al Estado va a gastar tanto en esto. Y probablemente ahí se van a ajustar cosas, porque obviamente hay programas. Por ejemplo, la Subsecretaría de Prevención del Delito tiene su presupuesto y pasa al Ministerio de Seguridad. El mismo presupuesto, no es que vaya a tener uno distinto. Probablemente puede ir a pelear en el Parlamento ya en las leyes de presupuesto futuras. Ya, pero el me refiero subsecretario que- del Interior hacía pega que tenía que ver con Sí. seguridad, que ahora no va a hacer. Claro. ¿Se corta ese pues, presupuesto? claro, o sea, en el fondo las responsabilidades que la Subsecretaría del Interior tiene se mantienen y se fortalecen, pero no significa que todas las cosas, o sea, eso se va a ir mirando en el camino. También hay un Perfecto. informe financiero que dice, todo esto pasa para acá, todo esto pasa para allá. O sea, no está súper definido por ley. De hecho, la ley, cuando uno aprueba un proyecto de ley, viene con un informe financiero que te dice exactamente cuánto vas a gastar, cuánto se va a resolver, cuánto se va a transferir, cuánto no. ¿Cómo se zanjó la otra gran discusión, que era bien interesante respecto de que todo quedara bajo un mismo paraguas? Porque teníamos distintos ministerios observando, en economía, en hacienda, en interior, cuestiones que en el fondo permiten detectar, fiscalizar, hacer la pericia de dónde están cometiéndose los delitos, que van desde aduana hasta impuestos internos. ¿Cómo articula el Ministerio Bueno. de Seguridad estos elementos para que no dependan de tantos ministerios y al final uno pueda concentrar toda esa información? Bueno, lo que pasa es que hoy día también ocurría esto de manera muy voluntaria, a pesar de ser el mismo gobierno, los ministros elegidos Claro. y todo, finalmente es una cosa muy voluntaria o muy de voluntad política, de articulación. Hoy día la ley dice que el Ministerio de Seguridad tiene como parte de sus responsabilidades articular a los ministerios. O sea, va a ser una obligación tanto del ministro de Seguridad o ministra como de los ministerios de hacerle caso. O sea, esto no es voluntario ya. Dejó de ser voluntario, pasa a ser una obligación de la ley que dice usted tiene que articular al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Educación, al Ministerio del Trabajo, no sé, o sea, en distintas cosas. Y lo mismo en el caso de la subsecretaría. También vamos a ejercer un rol de articulador en el ámbito de la prevención, que también no va a ser voluntario si te sientas o no a la mesa o cuánto quieres hacer, sino que va a ser yo me voy a sentar con educación, me tengo que sentar con lo otro. Hoy día lo hacemos, pero pasa que las responsabilidades son 1000, entonces queda diluido probablemente 1000 otras tareas. Hoy día eso va a quedar regido por la ley como una obligación y hay que rendir cuentas sobre aquello. Ya, le hago esta pregunta así bien concreta, pensando así como si usted tuviera que resumirlo en 30 segundos. Vamos a tener un nuevo Ministerio de Seguridad. ¿Qué debería esperar la ciudadanía en el corto, mediano y largo plazo respecto de la seguridad frente a los problemas que está enfrentando hoy día el país? A ver, yo creo que lo más importante es que nosotros hoy día tenemos un sentido de urgencia que tenemos que abordar y que no vamos a descansar hasta lograr mejor, no solo percepción, sino que en los índices lograr una incidencia real en que el delito, o sea, que las personas puedan vivir más seguras, porque finalmente uno no incide en el delito, incide en que las personas puedan vivir más seguras. Y nosotros no vamos a descansar en ello. Y el rol del Ministerio de Seguridad es que va a tener esa exclusiva responsabilidad de abordar el tema de la seguridad y de la tranquilidad de las personas, las familias, las mujeres, los niños, como una responsabilidad vital. Y esa va a ser la única responsabilidad de la persona que esté a cargo de la seguridad en el país. Déjeme hacerle estas dos últimas preguntas. Uno, usted aterriza en una subsecretaría en medio de un ministerio muy terremoteado por el caso Monsalve. Bien honestamente, ¿cuánto se le ha hecho difícil adicionalmente la pega al tener que enfrentar además el terremoto o el post-terremoto Monsalve dentro de ese ministerio, asumiendo una subsecretaría? Aquí hubo cambio de 2 subsecretarios y la ministra del Interior que ha quedado bastante magullada. Sí, bueno, lo primero es trabajar en equipo. Yo creo que una de las definiciones del presidente y cuando me solicitó llegar a esta tarea era justamente poder llegar a un ministerio que estando remecido, digamos, nosotros pudiéramos ponerle todo el énfasis en lo que hay que hacer, en la tarea, sacar adelante la tarea y en el fondo seguir caminando y masticando chicle a la vez, porque Ya, pero hay ¿cuánto que le ha costado? enfrentar. ¿Cuánto le ha costado la práctica? No, Porque sí, yo creo que no tanto, porque creo que ha sido también parte de hacer equipo con la ministra, de poder rápidamente
subirnos a caballo a los temas, poder apoyarla a ella también en la tarea. O sea, hoy día estuvimos juntas todas con la subsecretaria Perales, el subsecretario Cordero estaba, porque está fuera de Chile, pero estaba también y muy conectado, y en el fondo apoyando el trabajo del Ministerio del Interior en sacar adelante este proyecto, y yo creo que eso también ha sido parte de la tarea, o sea, apoyar en el trabajo del Ministerio para que las cosas salgan. Y yo me ha tocado ir al Parlamento, conversar con los parlamentarios y en el fondo volver a la agenda, que es la prioritaria que la gente necesita entender también y creer de que efectivamente estamos preocupados de su problema más importante, que es la seguridad. ¿Le gustaría ser ministra de Seguridad? No, mira, estoy súper concentrada aquí y yo estoy feliz en lo que estoy. Pero yo no digo que esté desconcentrado o descontenta, pero ¿le gustaría ser la primera ministra de Seguridad? No, no. Yo creo que eso es una decisión, como dijo hoy día la ministra, a pregunta repetitiva, respuesta repetitiva. O sea, ¿Ya le había preguntado antes esto? No. Ah, ya. No, pero eso es lo que más me preocupaba, que la pregunta fuera poco original. El presidente decide cómo conforma su equipo y creo que está bien que sea así. Yo feliz donde estoy hoy día. Ya, ok. Se me queda mucho este en el tintero, pero la voy a volver a invitar porque hay cosas de política también que me hubiese gustado conversar con usted, pero ya estamos en la hora. Le quiero agradecer, subsecretaria, por haber estado acompañándonos en la entrevista Prime. Muchísimas gracias. Gracias. Carolina Leitao, la subsecretaria de Prevención del Delito, exalcaldesa de Peñalolén, acompañándonos esta noche en la entrevista Prime. Y a ustedes, como siempre, gracias también por acompañarnos. Nos vamos encontrando en este canal de Actualidad 24/7, Mega Noticias ahora. La entrevista Prime.